con la clase del día de hoy. Miren, el tema del día de hoy va a ser filtros, ¿ok? Ustedes ya han escuchado los filtros, me parece que ya han desarrollado algunos filtros. Los filtros pasa altos, los filtros pasa bajos, los filtros pasabanda y los filtros rechazabanda, ¿verdad? Bien, entonces vamos a entender un poco más acerca de los filtros y aplicar un laboratorio. Primero vamos a desarrollar el primer filtro que es el filtro pasa altas, ¿ok? El filtro pasa altas. ¿Cómo es que trabaja este filtro? De la siguiente manera. Bueno, cabe resaltar aquí que el eje X está determinado por la frecuencia y en este caso el eje Y se va a representar por voltaje, ¿ok? O tensión. La señal que normalmente ustedes han visto en una señal pasa altas es de este tipo, una señal que va incrementando en función de la frecuencia y luego va a llegar un momento en el que se mantiene estable, ¿ok? ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Miren, siempre van a tener que recordar esta frecuencia que es muy utilizada en los proyectos, que es la frecuencia de corte, ¿ok? Esta frecuencia de corte básicamente ¿qué indica? Es el punto de una frecuencia determinada en el que va a empezar la señal, en este caso, a incrementarse. ¿Hasta qué valor se llega a incrementar? Miren, si llegamos a esto de aquí a prolongarlo, esto de aquí va a tener un valor máximo. ¿Ok? ¿Qué pasa? Cuando llega el valor de la frecuencia, a partir de la frecuencia de corte, aquí hay un valor que es de 0.707 veces el valor máximo. Otros libros lo pueden encontrar como que es el 70% del voltaje máximo. ¿Ok? Entonces, como pueden ver, la frecuencia hasta cierto punto eh, no va a mostrar un valor de señal alto, solamente recién cuando pase, cuando, cuando supere la frecuencia de corte, es donde van a encontrarse con esta zona. ¿Ok? ¿Cómo se llama esta zona de aquí? Esta zona se llama la banda de paso. ¿Ok? Esto de aquí se conoce como banda de paso. ¿Ok? Y la otra zona que está por debajo de la frecuencia de corte se llama la banda de atenuación, ¿sí? Entonces, banda de atenuación y banda de paso. Esto es el comportamiento correcto, porque hay algunos libros de repente que puedan encontrar donde aparece de esta manera, así. Eh, Esto, digamos, es una manera representativa, pero no es la real o la correcta. ¿Por qué? Porque siempre va a tomar una curva exponencial de crecimiento para que recién llegue a la frecuencia de corte, ¿sí? Y cuando llega a la frecuencia de corte, recién allí la señal se va a acercar a un valor máximo, ¿ok? Listo, entonces hasta allí es la explicación básica de un filtro pasaltas, ¿ok? Eso quiere decir que si yo determino, por ejemplo, una frecuencia de corte de, de 10 kilohertz, ¿ok? Cuando tenga yo un filtro pasa altas, solamente va a dejar pasar las frecuencias que sean mayores a 10 kilohertz, ¿ok? De repente a partir de 20 kilohertz, 30 kilohertz, 40 kilohertz, etc. Pero aquellas frecuencias que son menores a 10 kilohertz, básicamente no van a ingresar al circuito, al sistema que ustedes están filtrando previamente, ¿no? Esto fundamentalmente se utiliza para sintonizadores, ¿ok? Los sintonizadores de radio, por ejemplo, discriminan, ¿no? Una banda determinada. Eso lo vamos a ver más adelante. Al menos aquí que quede claro el concepto de frecuencia de corte, voltaje máximo y que a la frecuencia de corte se presenta un 70% del valor del voltaje máximo, ¿sí? Y una vez que se supera esa frecuencia de corte, la señal se hace casi el valor máximo del circuito, ¿ok?
Ahora, ese filtro pasa alto. Vamos a pasar ahora al otro filtro que es el filtro pasa bajo. ¿Ok? El otro filtro sería 2, filtro pasa bajo. La curva que ustedes han visto es de esta manera, ¿no? El eje EY, el eje X, acá representa la frecuencia, aquí vamos a usar voltios, y en este caso la curva tiene esta característica, miren. Inicia más bien con un valor máximo, pero luego de una determinada frecuencia esto va a ir cayendo, cayendo y cayendo, y se va a ir atenuando, atenuando hasta hacerse casi cero, ¿ok? El mismo concepto van a tener que entender aquí la frecuencia de corte. Frecuencia de corte. La frecuencia de corte nuevamente, el voltaje ahí va a ser de 0.707 veces el voltaje máximo. Y este punto que está aquí es el voltaje máximo. Si le damos nombre a cada banda, esta zona que está aquí se llama banda de paso. Y la otra zona, esa sí sería la banda de atenuación. ¿Por qué? Porque ves que el nivel de voltaje está yendo hacia abajo, ¿verdad? Banda de atenuación. ¿Ok? Aquí el concepto es ese, ¿no? Que la señal al comienzo es máximo hasta que se acerca a la frecuencia de corte. Una vez que llega a la frecuencia de corte, decae 0.7 veces el valor máximo y cae más. Esto de aquí se atenúa. Por ejemplo, si yo tengo una frecuencia de corte de 5 kHz, ¿ok? Entonces yo tengo acá mi zona de trabajo, tengo mi representación y aquí es 5 kHz. Solamente van a pasar aquellas señales que están por debajo de esta frecuencia. Puede ser 1, puede ser 2, puede ser 3. Pero aquellas señales que son ya de mayor frecuencia, 10 kHz, 20 kHz, esas señales van a ser atenuadas. Esto idealmente tendría este comportamiento, ¿no? Idealmente. Pero en la práctica ahora van a entender un poco acerca de las escalas logarítmicas. Tiene una curva, lo que evita que esto de aquí sea una caída inmediata, ¿ok? Entre la frecuencia y el voltaje que se está manejando ahora. Por lo tanto, aquí ya conocen banda de paso, banda de atenuación, frecuencia de corte y el valor del voltaje en la frecuencia de corte es este, 0.707 veces el voltaje máximo. Ahora voy a explicar el otro filtro, que es el filtro pasabanda. Filtro pasabanda. Vean aquí, voy a dibujar un plano. Acá es frecuencia. Vamos a borrar esto para que no se confunda. Es frecuencia y aquí es el tiempo. ¿Cómo es la curva de un filtro pasabanda? Es así. Y aquí van a manejar dos conceptos. Bueno, principalmente es una mezcla entre el rechazabanda y el pasabanda. Porque aquí van a encontrar una frecuencia de corte 1, aquí van a encontrar una frecuencia central y aquí una frecuencia de corte 2. Aquí van a encontrar el voltaje máximo y aquí, como les dije, 0.707 veces el voltaje máximo. Esta zona que está aquí, donde se presenta la mayor potencia de la señal, esa es la banda de paso. Y las otras, las que están en los extremos, esa sería la banda atenuadas. Banda atenuada.
Y aquí también sería la banda atenuada. Esto también es muy utilizado en los sintonizadores, por ejemplo, de las radios AM, ¿no? ¿Por qué? Porque cada radio tiene una banda de frecuencia determinada. Entonces, para discriminar, si yo quiero escuchar, por ejemplo, la estación de radio 1, o la estación de radio 2, o radio 3, el circuito tiene que sintonizar justamente entre esas frecuencias. Esto se hace con un arreglo de bobinas y condensadores, ¿no? Exacto. Entonces, el concepto aquí básicamente es este. Si tú tienes una frecuencia de corte de 5 kHz, por ejemplo, 1, y una frecuencia de corte 2 de 10 kHz, ¿cuál es el ancho de banda de este filtro? Sería la diferencia, 10 kHz menos 5 kHz, eso sería 5 kHz, ¿verdad? Ese sería el ancho de banda de ese filtro. Y las frecuencias que estén por debajo de 5 kHz se atenúan. Y las señales que están por encima de 10 kHz también se atenúan. Entonces, mayor a 10 kHz, por ejemplo, se atenúa. Y menores a 5 kHz se atenúa. Entonces, ese es el principio de funcionamiento del filtro pasabandas, ¿sí? Y por último tenemos el filtro rechaza banda. En el filtro rechaza banda podemos graficar de esta manera. Acá tenemos la frecuencia y acá tenemos la señal de voltaje. La señal rechaza banda tiene esta gráfica. Nuevamente se aplica el concepto de frecuencia de corte 1, frecuencia de corte 2. La señal aquí va a ser de 0.707 veces el voltaje máximo. Y eso de aquí es el voltaje máximo. Solamente van a pasar las señales que están comprendidas desde una frecuencia 0 hasta F1 y luego frecuencias comprendidas desde F2 hacia adelante. Por ejemplo, si la frecuencia 1 es de 10 kHz y la frecuencia 2 es de 50 kHz, ¿qué significa? Si yo coloco aquí 10 kHz y aquí 50 kHz, solamente las señales que están por debajo de 10 kHz van a pasar. Las que están entre 10 kHz y 50 kHz van a pasar esta banda que es la banda de atenuación. Y cuando la frecuencia supere 50 kHz va a tener su banda, la señal va a pasar porque está en la zona de la banda de paso. Entonces, tenemos dos bandas de paso, por debajo de F1 y por encima de F2. Listo, hasta ahí esa es la definición, chicos, de los filtros, ¿eh? Un repaso sería el siguiente: filtros pasa altas, filtros pasa bajo, filtro pasa banda y filtro rechaza banda.